Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia García y mi grupo y yo vamos a exponer sobre Ana Estrada y la inconstitucionalidad de las normas en aplicación a su caso. De manera introductoria comentamos que era una psicóloga y activista la cual fue diagnosticada a los 12 años con poliomielitis, una enfermedad rara y sin cura que le causaba dolores intensos en su musculatura. Obviamente era una enfermedad muy degenerativa que al pasar los años le iba a quitar a Ana su propia autonomía de poder vivir su vida con tranquilidad. Por eso ella solicitó la eutanasia para evitar una vida sin dignidad. Obviamente en su caso se evaluaron las normas que tenemos en nuestro país, pero también se consideró la moral, lo cual, aunque la Constitución protege el derecho a la vida, se argumentó que era inhumano obligar a una persona con una enfermedad como esta a vivir sus últimos momentos en sufrimiento, considerando aquí el derecho a la dignidad, que persiste obviamente después de la muerte. Por eso, en febrero de 2021 se falló a favor de la Estrada, reconociendo su derecho a una muerte digna y declarando inaplicable el artículo 112 del Código Penal sobre homicidio pedoso, instando que ningún doctor relacionado con su proceso de deceso fuera perseguido legalmente, así declarando implícitamente la inconstitucionalidad de aplicar estrictamente este artículo en casos de que derechos fundamentales como la dignidad y la autonomía personal. El positivismo excluyente de Kelsen, obviamente, buscaba demostrar que el derecho es una verdadera ciencia. Su teoría fue influenciada fuertemente por el positivismo jurídico, que defiende el derecho que debe estar separado de la moral y otras disciplinas como la biología, la psicología o la teología. Obviamente que él se creía que las normas solamente deberían ser creadas por las autoridades y no justificarse mediante experiencias empíricas. Se cree que la norma es simplemente lo que debe ser y que orienta la conducta humana. Más obviamente también se sostenía que las normas jurídicas eran simplemente válidas porque se crean conforme a un procedimiento legal sin importar si estas eran justas o eran injustas vistas desde un punto de vista moral. Argumentar que el derecho es válido por sí mismo independiente en relación con la moral. Obviamente, el constitucionalismo que resalta la importancia de las constituciones y los hechos fundamentales ha reemplazado el positivismo de importancia, lo cual es evidente en el caso de Ana Estrada, donde la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de amparo en el 2020 para permitirle optar por la eutanasia, obviamente argumentando la libre determinación de la personalidad y el principio de dignidad humana. El positivismo incluyente o metodología de Hart. Para abordar este tema, debemos saber que en el caso de Ana, ella luchaba por una muerte digna y porque se respete su derecho a la libre elección. Sin embargo, como sabemos, en el Perú la eutanasia no se encuentra regulada. En el artículo 112 del Código Penal vigente, la eutanasia está penalizada porque la vida está considerada como un bien jurídico altamente protegido por la Constitución. Para Hart, la decisión de Ana sería considerada una cuestión legal y no moral. En el ámbito jurídico, Ana tendría el derecho a solicitar una muerte asistida si así lo desea, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos. Como Hart señala, la moral y el derecho son dos aspectos separados y la moral personal de cada individuo no debe afectar en la interpretación o aplicación de las normas legales. El positivismo crítico de Ferragoli. Ferragoli argumenta, ¿no?, que el surgimiento del constitucionalismo moderno se caracterizó por el nuevo nivel de análisis del derecho. Este enfoque permite que las leyes, incluso las formales válidas, puedan ser derogadas según los parámetros establecidos por la propia Constitución sin depender de una autoridad política o moral externa a la ley, ¿no? En el caso de Ana Estrada, es un claro ejemplo de cómo la filosofía de Ferragoli proporciona un marco sólido para analizar temas complejos y sensibles relacionados con la justicia y la dignidad y la protección de los derechos fundamentales. El, real, el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo, ¿no? Rawls, filósofo jurídico danés, ¿no? Aboga, ab- Abogando por un enfoque pragmático y científico del derecho, ¿no? También, este argumenta, ¿no?, que es- criticó el formalismo y el idealismo legal, argumentando que estas perspectivas ignoran la verdad de la sociedad y la práctica del derecho, ¿no? Su teoría, también conocida como el realismo jurídico escandinavo, ¿no?, abogó por entender el derecho como una expresión de comportamiento social y humano, más que como una entidad abstracta.
¿no? En el caso planteado es un claro ejemplo como el realismo jurídico de Rawls y su alejamiento del positivismo jurídico tradicional puede proporcionar una base sólida para la protección de los derechos humanos y la justicia en situaciones extremas. Este enfoque reconoce que la ley no es un conjunto de reglas abstractas y personales, sino que está influenciado por factores sociales, políticos y culturales, ¿no? Y va de acuerdo a la necesidad cambiante de la sociedad. En el caso de Ana Estrada nos recuerda la importancia de considerar la humanidad y la dignidad humana al interpretar y aplicar la ley de forma adecuada. Para concluir, eh, el caso de Ana Estrada representa una cuestión ética y legal en la que se enfrentan diferentes perspectivas como la distinción entre moral y derecho, la discrecionalidad y las fuentes sociales. Es necesario estudiar muy bien estos tres puntos para poder llegar a una decisión final sobre la solicitud de la eutanasia en este caso, ¿no? Por ejemplo, la distinción conceptual entre moral y derecho plantea que lo que es moralmente apropiado no siempre coincide con lo que es legalmente aceptable. En este caso, Ana Estrada tiene el derecho moral de solicitar la eutanasia y decidir sobre su propia vida, pero el Estado peruano actualmente no permite la eutanasia. Entonces, se trata de una división conceptual, ¿no? Un dilema ético. Sin embargo, según la tesis de discrecionalidad, los funcionarios públicos tienen cierta discrecionalidad al interpretar la ley, ¿no? Esta tesis sostiene que los funcionarios públicos deben tener una habilidad para adaptar la ley en situaciones imprevistas como la de Ana Estrada. Y finalmente, la tesis de las funciones de las fuentes sociales, ¿no? Esta tesis que considera que las normas jurídicas no se derivan únicamente de las fuentes formales como la legislación, sino también de las fuentes sociales como la moral y la ética en la sociedad. Esta tesis pone en manifiesto la importancia de considerar las normas y valores sociales en la formulación de las leyes. Buenos días, estimada profesora. Mi nombre es Nicole Huelprimo. Voy a empezar con las recomendaciones. En primer punto, recomendamos analizar cómo este principio de autonomía que se ha plasmado en instrumentos internacionales de derechos humanos al estudiar con mayor detalle la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos y otros tribunales internacionales. También como segundo punto tenemos realizar un análisis comparado más profundo de los distintos modelos legislativos adoptados en diferentes países que se han despenalizado sobre el tema de la eutanasia, como el suicidio asistido y entre otros. Como tercer punto de recomendación, tenemos examinar con mayor detalle el marco biótico alrededor de estos casos, explorando los principios de maleficencia, beneficencia y autonomía, y justicia sobre todo. Como cuarto punto, también se recomienda profundizar en el debate filosófico sobre la autonomía personal y el derecho a decidir sobre la propia vida y nuestra muerte, ¿no? Explorando los aportes filosóficos como John Stuart Mill o Immanuel Kant o Ronald Dworkin y entre otros filosóficos que tenemos. Como siguiente, me tocaría hablar sobre las propuestas de mejora para el caso. Como primera propuesta, pues podríamos incluir entrevistas o testimonios en primera persona de Ana Estrada y su voz, sus familiares o alegados para dar voz directa de los protagonistas y comprender mejor sus vivencias y por cuál han estado pasando. Dentro de eso también tenemos la siguiente propuesta, que es realizar entrevistas a expertos como personales médicos, filósofos del derecho o activistas para obtener diversas perspectivas. También podríamos aportar datos cuantitativos sobre la incidencia de enfermedades terminales y situaciones de sufrimiento extremo en el Perú, para el cual poder tomar una buena decisión de la eutanasia, ¿no? Y para que pueda ser aprobado en el país.
También podríamos incluir una revisión de los debates parlamentarios y posiciones dentro del Estado para ver los diversos grupos políticos respectivo a una eventual despenalización, ¿no? Para que se pueda aprobar esta ley. También tenemos como propuesta realizar encuestas de opinión pública, grupos focales o ejercicios participativos para explorar las opiniones de las personas o de la ciudadanía. También podríamos contactar organizaciones de derechos humanos y pacientes que trabajen de esta temática para incluir sus enfoques.